Hola pastor, bueno, nuevamente Buenas acá, tardes. reunidos otra vez. Esta es nuestra tercera cita para este foro que nos hemos propuesto con el libro La Justicia de los Siglos. Y el Señor hasta aquí nos ha permitido Amén. hacer este trabajo, ¿verdad? Hoy contamos con la presencia del hermano José Gallego, que participó en el apoyo tipográfico del libro, ¿no? Según entiendo. También tenemos al pastor y hermano Casimiro Reyes, que digo tenemos porque quizás no lo estamos viendo ahora, pero él está ahí, está aquí a través de internet, y estamos teniendo una experiencia bien bonita, bien agradable de poderlo tener con nosotros gracias a la tecnología. Casimiro es un estudioso de la cultura judía. Amén. Y creo que nos puede aportar bastante también. Unas gracias muy especiales al hermano Andy Santoro, que es el que nos ayuda en la producción técnica y que ha estado siempre al frente en estos foros ayudándonos. Hay algo, pastor, que me llama la atención y que quizás no hemos hecho y que hoy sería una bonita oportunidad para hacerlo, y es en la página 6 del libro. Hay unos reconocimientos. ¿Usted nos podría hablar ahí de esos reconocimientos? Sí, claro, por supuesto. En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente en este lugar para estudiar más sobre este libro que pues confiamos en que pueda servir para orientar al pueblo de Dios y pueda profundizar la iglesia en los conocimientos que tenemos sobre lo que es su palabra, la comprensión en sentido general de lo que es la historia, porque este libro al final es una interpretación cristiana de la historia, pero esa historia está ligada también con la historia de la iglesia y con la historia de Cristo y todo esto, y nosotros seguimos manteniendo que el centro de la historia es Jesucristo, ¿verdad? Y él fue el único que ha dividido la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Ningún otro lo ha hecho. Por lo tanto, para nosotros la historia es muy importante y de alguna manera nosotros podemos a través de la historia comprobar lo que ha sido la revelación bíblica y la inspiración que Dios le ha dado al hombre para entenderlo, ¿verdad? Y bueno, en este trabajo, por supuesto, no pude realizarlo yo solo, sino que muchos hermanos me ayudaron. Voy a confesar algo que me avergüenza, pero tengo que decirlo. Yo empecé a escribir este libro en computadora, ¿no? En mi computadora, pero el problema es que no era el problema de la computadora, era el problema de la sobrecomputadora. Y entonces ponía el dedo en algún lugar y perdía por completo la idea. Y todos los que escribimos sabemos que las ideas nunca regresan exactamente igual que aparecieron, ¿verdad? Y eso es lamentable porque se pierden ideas y cosas importantes. Entonces decidí continuarlo escribiendo a máquina regular. Pero para eso tuve que tener la colaboración de algunos hermanos, entre ellos José Gallego, que está con nosotros aquí en esta tarde, que fue una ayuda extraordinaria, y unos cuantos hermanos, y así que estoy en deuda con ellos, siempre estaré en deuda con estos hermanos. Aquí voy a mencionarlos: Lucía Ramírez, Ana Arcila, su hermana, Ángela Alarcón, esposa de nuestro hermano Johnny Alarcón, cuñada de José, José Gallego aquí presente, y Víctor Jiménez, que también, Víctor Jiménez no hizo ninguna transcripción, pero fue el que diseñó el libro, fue el que al final, cómo salió al público, él fue el que lo realizó. Y de alguna manera, todos los que colaboraron también, he agradecido siempre a nuestra hermana ecuatoriana Sadie Hernández, que fue la editora del libro, y pues bueno, que tuvimos como 2 años trabajando en esto, 2 años trabajando en esta edición. El libro llevó 5 años para escribirse, muchas referencias. Si usted va al índice del libro, usted va a ver que no solamente se trataron en literatura cristiana, como teología, historia de la iglesia, filosofía, sino también se trató filosofía
la filosofía universal, historia universal, materialismo dialéctico y toda una serie de cosas que fueron necesarias para poder armar lo que es la parte ideológica del libro, la parte ya expositiva, ¿no? Sí, incluso es interesante cuando me fui a esa parte y la miré, 62 fuentes tiene este libro de bibliografía. Y algunas ni siquiera están puestas ahí, hay algunas que se hicieron, que se tocaron que se me pasó ponerlas. Pero le agradezco profundamente a todos estos hermanos el tremendo trabajo que hicieron, que realizaron. Hay que entender que estos hermanos estaban trabajando secularmente y después por la noche venían y invertían su tiempo en trabajar en la transcripción. Bueno, yo repartí los capítulos y demás, pero cualquier cosa implicaba un gasto de tiempo, un gasto que ellos podían haber invertido en otra cosa, ¿verdad? En su descanso, en alguna otra cosa, y ellos muy gustosamente lo hicieron porque vieron que el libro tenía un valor, ¿verdad? Y colaboraron con su pastor y siempre estaré agradecido con estos hermanos. Donde quiera que este libro se venda, donde quiera que este libro aparezca, ahí va a estar el testimonio de ellos como personas que colaboraron. Dios es grande. Amén. Dios es grande. Seguro que sí. Pastor, entonces para entrar así ya en calentamiento, por así decirlo, en materia, ¿por qué no nos hace un pequeño resumen del capítulo 1 sobre la interpretación cristiana de la historia, ¿no? Que claro. Es lo que empieza en el capítulo. Claro. Bueno, como el libro en general, bueno, el libro se llama La justicia de los siglos, Israel, la iglesia y el nuevo pacto en el plan de Dios de las edades. Ese es el título y un subtítulo que tiene. Y siempre hacemos énfasis en que esto está basado en Daniel capítulo 9, versículo 24, en la versión Reina Valera del año 1909. Sí. Si usted va a la versión del 60, es correcto lo que dice, dice la justicia permanente, ¿verdad? O sea, la justicia que es para siempre. Y esa quizás sea la idea más completa, pero el término justicia de los siglos o de las edades también es muy impresivo porque nos dice quién es la verdadera justicia de los siglos, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y Jesucristo lo dice. Una de las cosas que podía haber puesto eso como otro texto aquí al lado, paralelo, cuando el Señor dice allá en Mateo, creo que es Mateo 5:20 o algo así, no estoy seguro ahora, dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Obviamente la justicia de los siglos o de toda la eternidad es Jesucristo. ¿Ves? Y es por eso que tiene este título, este libro. Pero básicamente es una interpretación cristiana de la historia. O sea, por eso empieza con la creación y concluye con Apocalipsis. Aunque no es una interpretación del Apocalipsis, tratamos de resaltar algunas cosas importantes en el Apocalipsis. No es fácil una interpretación no sé cuántas interpretaciones del Apocalipsis me he leído y cuántas tengo allá en la casa, pero son muchas, no cabe la menor duda de que son muchas. Creo que es el broche de oro. Así como un día Dios empezó a hacer una creación maravillosa como la que tenemos, Apocalipsis es la diadema de todo el plan de Dios, ¿verdad? Y vamos viendo cómo a través de la historia ese plan se ha ido desarrollando y cómo ese plan se ha ido implementando. Una de las cosas, para hacer una muy pequeña, muy ajustada resumen del capítulo, no es exactamente un resumen, sino resaltar algunas cosas importantes. En Cuba yo tuve que estar estudiando mucho sobre el marxismo y veía las contradicciones respecto a todo punto de vista político que tenga cualquier persona, pero veía mucho las contradicciones que había entre lo que se decía y lo que se hacía. ¿Ve? Y entonces, para unos el marxismo, el socialismo es el futuro de la humanidad y es algo maravilloso. Para mí el marxismo es un neofeudalismo, es volver al feudalismo, ahora ya no en base a un señor feudal, sino a una élite del partido. Pero la cuestión es que una de las cosas que nosotros interpretábamos allí es que ellos, pues, como ateos que son, como enemigos de la fe que son, pues su base es
¿cómo se llama? Darwinista, y entendemos que su punto de vista es que esto es producto de la nada, no tiene ningún propósito, no tiene ningún objetivo. Nosotros aparecimos aquí porque aparecimos. El domingo pasado yo lo decía en el mensaje que di, y mañana voy a hacer algún tipo también de hincapié en eso. Decíamos que es como que a nosotros nos paren delante del Palacio de Versalles allá en Francia, ¿verdad? Cerca de París, que ustedes lo paren allí y le digan, mira, todo esto fue surgiendo aquí por sí mismo, ¿eh? De la nada. De la nada, y hasta que después de un tiempo determinado se creó todo esto que tú ves aquí, y todos estos maravillosos jardines y todo. Obviamente eso tiene varios constructores, no uno solo. Pero entonces, de hecho, se requiere más fe para creer eso que para creer que alguien lo hizo. Y el problema de la base del ateísmo es que la materia produjo la mente, ¿verdad? Cuando lo lógico es pensar que la mente fue la que produjo todo lo que existe, ¿no? Usted no va, como pongo yo aquí en el libro, usted no se pasa la vida haciendo cirugías en un hospital, y después de 40 años va a la universidad a estudiar a ver cómo se hace una cirugía. Eso es absurdo, ¿verdad? Entonces esto es al revés, ¿eh? Entonces el materialismo nos quiere entender, no solamente marxistas, porque hay muchos que no son marxistas y son materialistas, ¿verdad? Son darwinistas, como que nos quieren obligar a pensar que es al revés, que la materia surgió primero y que la materia es la que ha creado la mente, no la mente la materia, ¿ves? Y entonces todas estas cosas tratamos de dar una explicación muy breve, porque no podemos hacer, no es un libro para explicar esta teoría, habría que escribir un libro para estudiar más profundamente el marxismo y todo eso, o el darwinismo, y hay buenos libros, ¿eh? Está Philip Johnson, ¿verdad? Y otros grandes escritores, son científicos y son científicos teístas, ¿verdad? Y claro, desde los años 90 que apareció ya la doctrina del diseño inteligente, a fines de los 80, principios de los 90, cuando los científicos tuvieron que rendir bandera y decir, no, esto no se pudo haber hecho solo. Claro. Una mente inteligente tuvo que hacerlo. Como dice, debe un bacilo, una bacteria que tiene un flagelo, ¿no? Y ese flagelo va haciendo caminar esa bacteria, y usted se pone, cuando usted enfoca ese punto ahí donde está el flagelo, es un mecanismo, es un motor lo que hay ahí. Y que usted diga, caramba, pero que eso se hizo solo, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Entonces, hay que hay que tener una fe ciega. Ya sabemos que hoy el darwinismo está en crisis, han cambiado por completo la interpretación de las cosas, no como surgió el darwinismo en su época, por allá por el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y también sabemos que están buscando posiciones alternas, el famoso Big Bang, sí. El famoso Big Bang que hicieron posible este famoso ateo americano que ya murió, Sagan, ¿no? Sagan, sí, y toda una serie de individuos se han dado cuenta que eso más bien beneficia la postura creacionista que la postura evolucionista, y entonces como consecuencia de eso están desesperadamente buscando otra cosa. Pero no solamente se toca el aspecto del materialismo o del evolucionismo, se tocan cuestiones, por ejemplo, lo que es el panteísmo, el hinduismo, todo esto, y cómo eso riñe contra la posición teísta cristiana. Nosotros, como dice, hay varios filósofos, la mayoría de ellos franceses, pero otros, por ejemplo, Nedoncel, que yo lo cito en el libro, dice, una persona tiene que haberlo hecho todo, y nosotros creemos que hay una persona, que es una inteligencia. Usted le puede llamar ser supremo, mente suprema, como usted le convenga mejor, o como usted lo puede interpretar mejor. Nosotros lo llamamos Dios, aunque tengo que aclarar que la palabra Dios, el término Dios, no abarca todo lo que es el ser supremo. Dios es un término griego que quiere decir poderoso, ¿verdad? Y no es así. Como decíamos el domingo, Dios es el pantocrátor, el pantocrátor, el todopoderoso. ¿Ves? Entonces,
y en ese sentido tenemos que entender que es un ser que nosotros podemos entender de lo que Él nos ha revelado, no lo que nosotros podemos con la mente tratar de alcanzar lo infinito, pero es como si tratáramos con la mano alcanzar el sol, ¿verdad? No puede ser, no puede ser. Por lo tanto, hemos alcanzado de Dios lo que Él ha querido revelarnos, ¿verdad? Si Él no nos hubiese revelado quién es Él, lo que Él quiere revelarnos de nosotros, lo que nosotros podemos concebir de Él, no hubiera habido revelación, no hubiera habido nada. Como sabemos, todo lo que el hombre cayó en el politeísmo, el animismo y toda esa serie de cosas. Así que, gracias a Dios, ahí pudimos hacer el concepto de que la creación y todo lo que nosotros... la creación fue hecha por un ser inteligente, por un ser supremo, y al mismo tiempo hay un propósito en todo. Como digo yo al principio del libro, si usted me permite, ya con esto voy a concluir porque sé que el tiempo camina. Déjeme leer en la página 11, hacia la mitad, dice: muchos científicos y estudiosos de la actualidad no encuentran ningún propósito en la existencia del género humano. Correcto. Estamos aquí por un accidente de la naturaleza y es lógico concluir que para los que piensan así, la historia no tiene tampoco ningún propósito ni objetivo, ni persigue nada específico. Como mucho, tal vez la historia tendrá conclusiones nefastas y autodestructivas, ya que un día venimos aquí porque sí, y un día también porque sí, tendremos que irnos. Quienes pensamos distinto, entendemos que todo tiene un propósito en la existencia del ser humano, y no nos conformamos con la simple nadividad que aquellos nos proponen. Creemos que todo está relacionado en la naturaleza y envuelto en un propósito de existencia que muchas veces escapa al entendimiento del ser humano y que llamamos hombre, término genérico que se usa tanto para el varón como para la hembra. Creemos que hasta una simple piedra en el fondo cenagoso de un río está cumpliendo un propósito en la economía ecológica del planeta, que nada está de más y que nada está de menos. Más bien, los científicos saben perfectamente que nuestro planeta es una inmensa máquina en la que todas las cosas deben funcionar adecuadamente para que la existencia misma pueda continuar en este mundo. Téngase en cuenta que estamos tratando con un mundo minúsculo en toda la extensión del universo y que todo lo que conocemos fuera de este planeta también funciona de una manera maravillosamente ajustada y controlada. Todo nos lleva a pensar que existe un designio y propósito en la creación. ¿Ok? Eso es fundamentalmente... Sí, definitivamente es una interpretación cristiana de la historia, pastor. Y ese capítulo 1 sería como la introducción. Claro. Hay una introducción del libro, pero esta sería como la introducción, claro, por supuesto, al libro en su totalidad. Entonces, si pasamos a la página 59, en la página 59 encontramos el capítulo 2 que se extiende hasta la página 113. Y es llamativo el título, ¿no? El título con que aparece el capítulo 2, el protopueblo. Esto me llevó a pensar en esta parte de Génesis 3:15 del protoevangelio. ¿Sí? Cuando se habla de que ese versículo es el protoevangelio. Claro. La pregunta sería, pastor, entonces, ¿qué es lo que quiere decir usted cuando habla del protopueblo y asociado a lo que es el protoevangelio? ¿Cómo podríamos interpretar esto? Para iniciar. Sí, bueno, para iniciar lo que es el capítulo. Casi podríamos decir que el protopueblo empieza en 3.15, Génesis 3.15, aunque propiamente hablando yo pienso que los judíos no lo interpretan así. ¿No? Por supuesto, si lo interpretaran así fueran cristianos. Okay. ¿Verdad? Eso es una interpretación teológica. Okay. El protopueblo, ¿verdad? El protoevangelio, que es Génesis 3.15. Podríamos leerlo un momentito para... No sé lo que diría el profesor, el pastor Casimiro sobre esto, pero quizás él pueda ilustrarnos más sobre esta situación. Pero correctamente hablando, que dice, tomó pues, 3.15. Sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente la mujer no tiene simiente. Ajá. La simiente es del hombre. Okay. ¿Ve? La mujer es la recipiente, la mujer es la tierra que recibe la semilla, ¿verdad?
la lleva en su vientre por un tiempo y la hace germinar y aparece un nuevo árbol. Así mismo es el caso con el ser humano. La mujer es la tierra, no es la simiente, sino es la recipiente y la que recibe. Por lo tanto, desde el punto de vista genético, este texto es un disparate. Porque no hay mujer que tenga simiente. Claro. Pero por eso es que se ha llegado a entender como una profecía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. En el vientre de una virgen. Y sobre eso también hay muchas cosas que discutir, porque por ejemplo, vi hace tiempo una discusión entre un rabino judío y un pastor evangélico. Y lamentablemente el pastor evangélico estaba detrás de la pared, ¿sabes? Estaba detrás de la puerta, no pudo vencer la inteligencia del judío, porque el judío, hablando sobre la famosa profecía de Isaías, de que la Virgen concebirá y dará luz, ¿verdad? Entonces él le dice, bueno, pero es que en el texto de Isaías no se dice virgen, se dice alma, que quiere decir una muchacha joven, una muchacha joven. No forzosamente tiene que ser una doncella. ¿Ves? Así que sabemos que doncella es la mujer virgen y doncel es el joven que nunca ha tenido una relación sexual. Entonces, la cuestión es que el pastor no supo qué contestarle al judío. Entonces, cuando ustedes van al Nuevo Testamento, entonces ustedes están diciendo una falsedad, porque ¿cómo se llama? Allí dice que la Virgen traduce la palabra por virgen. El problema es que el Nuevo Testamento, recuérdense que cuando el pastor no supo contestarle eso. Recuerden que cuando el Nuevo Testamento se escribe, lo que se usa para escribir con relación al Antiguo Testamento es la Septuaginta alejandrina, 240, 250 años antes de Cristo, ¿verdad? Hecha por eruditos judíos. Algunos dijeron que eran 72, pero le llaman la versión de los 70. Pero entonces esto se une con el protopueblo, ¿en qué sentido? El título. Bueno, quiero explicar esto para que no quede en el aire, porque si no muchas personas se van a quedar en el aire. Entonces, en el sentido de que cuando traduce la Septuaginta, la expresión que usa no es para alma en hebreo, es partenos, que es griego. ¿Ve? La palabra parteno significa virgen. ¿Okay? Por ejemplo, en Atenea Partenos, Atenea Virgen, en Atenas, aquella famosa estatua de Finias, que tenía no sé cuántos metros de alto, y entonces echarle marfil. Si nos encontramos eso, nos hacemos millonarios. Y entonces, la cuestión es esta, que por la voluntad de Dios y por la acción del Espíritu Santo, esta gente tradujeron partenos. Y es lógico, porque tú no puedes pensar que una muchacha judía, como fuera María, 15 años, 16 años máximo, o una muchacha judía cualquiera, la esposa de Isaías en este caso, pudiera haber tenido relaciones sexuales con otro hombre. Eso significaría la muerte. Por lo tanto, era una virgen, aunque dijeran más, era una virgen. Entonces, ahí es donde el judío le come el cerebro al pastor y el pastor no tiene el calibre para contestarle al judío, cuando tiene la razón de su parte. ¿Ves? Entonces, por eso es que necesitamos preparación. Ahora bien, ahí es donde nosotros tenemos que decir, Dios tomó una virgen del pueblo de Israel, no podía tomarla yo digo, a veces me pongo a pensar, tiene que haber habido mujeres virtuosas en Egipto, en Babilonia, en Roma, en Grecia, porque, ¿verdad? Pero tenía que ser una judía, venía por la profecía de Jacob, la profecía de Israel. Allá en Génesis capítulo 49 lo dice claramente, ¿verdad? No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, o sea, el que tiene derecho al trono. A él se juntarán los pueblos. Es una profecía de Jesucristo. Entonces tenía que venir a través del pueblo de Judá, ¿verdad? De Israel, pero al mismo tiempo de Judá. Y el Señor lo dice después cuando habla con la samaritana, la salvación viene de los judíos. Era el propósito de Dios en este sentido. Así que el protoevangelio nos está indicando que a través de una mujer virgen, Dios iba a traer a su Hijo al mundo para traer también la salvación, para cumplir la ley por nosotros, que no podemos cumplirla,
para vivir una vida santa y pura y para poder ir a la cruz. Eso a veces uno se le vuelve el cerebro, porque dice, oye, perdón, vivir una vida santa, sin pecado, para poder ir a una cruz. ¿Tú te imaginas eso? Es algo tremendo, es algo que nosotros no podríamos entender. Entonces, esto es algo maravilloso. Por eso aquí se considera que esto es un proto-evangelio, o sea, es un anuncio del evangelio, ¿verdad? Es algo que está antes, es diciéndole a la humanidad, va a haber un salvador para la humanidad, ¿no? Hasta el punto que la misma Eva pensó que Caín era ese, por la gracia de Jehová, he concebido varón. Aquí está el salvador. Lo que había parido era un diablo, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Estas cosas son tremendas. Y bueno, cuando decimos protopueblo, para ir al punto, estamos hablando del pueblo que es antes del pueblo, el pueblo previo a lo que iba a ser el pueblo de Israel. Excelente. Entonces, eso implica que nosotros cometemos muchos errores a veces al interpretar lo que quiere decir la Escritura. Claro que sí. En el caso de Eva. Claro que sí. Yo lo he leído muchas veces esa función. Sí. Que está diciendo que Dios la ha bendecido. Ajá. Pero ¿quién fue Caín? Pero la historia, ella interpretaba que era el Salvador que Dios había prometido. Pero estaba interpretándolo de una forma errada. Obvio. Y eso nos pasa mucho. Muy a menudo. Y lo peor es que cuando estamos errados a veces no queremos aceptar que estamos equivocados. Así es. Continuando con el capítulo 2, es interesante ver que lo empieza en 3 partes, ¿no? Ajá. Comienza con la creación natural, la creación animal, la creación del género humano. ¿Ya? Y en la creación animal, el hermano José tiene una pregunta ahí que es bien interesante. A ver qué nos dice el hermano José. Pero perdona, José, antes de que él me preguntara, quisiera una pequeña explicación. Ok, claro. Sí, he llegado a dividir esta parte en esos 3 aspectos. Primero porque es el orden que aparece en Génesis. Siempre se ha estado discutiendo que si los días, que si esto, que si el sol lo hicieron en el 4º día, que es un absurdo, y los materialistas se basan mucho en eso para contradecir la Biblia. Pero aquí lo que estamos viendo en realidad es la preparación de la casa. Tú no te mudas por una casa que esté destruida, que esté desarbolada, que esté... Si tienes problemas que arreglar, hay que arreglarlo, tubería, lo que sea. Y después de eso hay que amueblarla, hay que ponerle cama, hay que ponerle el living room, en el living room, todo eso, para que usted pueda tener una vida confortable en esa casa. Bueno, aquí en Génesis lo que nos presenta es eso. Dios primero hace la creación natural para preparar la casa para el hombre. Después hace, lógicamente, la creación animal. Y por último, lógicamente pone al hombre, al género humano, para que pueda disfrutar de esa casa. Es contrario, por ejemplo, la cosmogonía babilónica y asiria, pues te habla de que Marduk hizo al hombre y después hizo la tierra. Es un disparate, Entonces, y por ahí muchos, la cosmogonía egipcia también, toda una serie de cosas, la cosmogonía bíblica es completamente lógica, ¿ves? Es completa y científica. Y ordenada. Y ordenada y científica. Así, perdona, José, puedes hacer tu pregunta. Bueno, primero que todo, pastor, muchas gracias por la invitación de estar aquí en este foro. Gracias a ti por participar. Bueno, yo tenía una pregunta. Estaba leyendo lo que dice el capítulo 1 de Génesis sobre la creación. Habla de la creación de los monstruos marinos y de todos los seres vivientes. Génesis 1, 20 y 21. En la tierra. Pero hay tengo una duda que, por ejemplo, se habla de los dinosaurios, de que se han hallado restos, pero en esta parte de la creación, ¿en dónde encajan los dinosaurios? Bueno, tienen que encajar bueno, pues de que existieron dinosaurios no cabe la menor duda de eso. Han aparecido restos incluso completos de esqueletos de dinosaurios y demás. Y han aparecido incluso en ciertos glaciares y ciertos lugares, han aparecido restos de animales prehistóricos extraordinariamente grandes, y eso existió. Desde el punto de vista científico estamos hablando del Devónico, de una era
en que estos tipos de animales protagonizaron la vida en la Tierra. Vivieron aquí, debió haber sido una era bien violenta, porque había animales como el tiranosaurio y otro tipo de monstruos que eran los dueños prácticamente del planeta, ¿verdad? Algún propósito tenía eso, y estamos viendo uno de esos propósitos en el petróleo, ¿ves? En la energía. Pero eso tiene que caber en Génesis 20 y 21, los grandes monstruos marinos. Hay una cosa interesante aquí. Primero, debemos aclarar esto: la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro, la Biblia no trata de probar científicamente nada. Sin embargo, fue muy claro que la vida nació en el agua, en los mares. Dice Génesis capítulo 1, creo que es el 3, sí, creo que es el versículo, Génesis 1, 3, no, es el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el hebreo eso significa que él estaba sembrando vida, incubando la vida en las aguas. Quiere decir que la vida surge en las aguas, no cabe duda de eso. De ahí se expande después a la tierra. Hay que ubicar la creación de esos monstruos en el quinto día creativo, y que salieron en gran medida del agua, después salieron a la tierra o se transformaron o aparecieron también en la tierra, aunque no lo diga literalmente Génesis. Una cosa interesante que tenemos que considerar es que los dinosaurios no pudieron vivir por un día y morirse al otro día. Interpretar eso así es un disparate. Claro, hay gente que tiene fe para todo. A mí una persona me dijo, cuando el caso del diluvio, yo le dije, bueno, pero es que Noé no pudo haber metido en el arca osos polares, ni zorros polares, ni alpacas, ni vicuñas, ni ¿cómo se llama? Ni canguro, ni nada de eso. Sí, ¿cómo que no? Dios los trajo volando por el aire. Dice, caramba, tú eres el campeón de la fe, ¿verdad? Entonces, porque eso es un disparate, ¿ves? Eso es una de las cosas que indica que el diluvio no fue universal, sino más bien local. Fue una cosa gigantesca, que cubrió 3 continentes, pero no fue una cosa que abarcó todo el planeta en aquel momento. Después podemos discutir más sobre eso. Pero el asunto es que, obviamente, aquí cuando habla de días, no está hablando de un día de 24 horas, aunque el término hebreo yom significa eso, ¿ves? O sea, se están tomando 6 días de la semana. El 7º día es el sábado o el sabbat hebreo, que quiere decir cesación o descanso. Y ¿cómo se llama? Se está haciendo, ¿cómo pudiéramos decir? Ahora se me fue la palabra que quería usar. Una especie de paralelismo entre lo que es un día, lo que es una semana, y los 6 días creativos. Pero obviamente implica periodos de tiempo. No 6 días literales, sino periodos de tiempo. Por ejemplo, en Génesis al final del capítulo 2 te dice, el día que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. O sea, lo creó en 6 días o en un día. Entonces, tenemos que entender que Dios pudo haber creado la tierra en un segundo. No cabe duda de eso. Pero yo me gusta el pensamiento de Leibniz, el filósofo alemán Wilhelm Leibniz. No se puede decir todos los nombres de los alemanes, porque los alemanes tienen como 14 nombres. Y entonces pero él decía algo: de todas las formas posibles de creación, Dios escogió la mejor. ¿Por qué lo hizo así? Eso solamente en su infinita sabiduría Él lo sabe. Pero es lógico que no pudo haber sido nacidos en un día y muertos al otro día. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, eso fue un periodo creativo que la ciencia llama devónico. En cada día tuvo varios periodos. ¿Cuánto duró? Miles de años, millones de años. Eso a mí no me preocupa en absoluto. Eso no me quita a mí nada de fe, al contrario, me la hace más grande. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en todo, ¿no? Aquello que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Lo entenderemos en la eternidad. Entonces, sí,
Por favor, dime. No, digo, de ahí me surge otra. Eso entonces tuvo que ser antes de la creación del hombre. Por supuesto que sí. Por supuesto. A veces uno ha visto películas de prehistoria en las que están los cavernícolas. No, eso es pura película, eso es pura fantasía. No. Entonces, Se calcula, bueno, según los científicos en este caso, se calcula que cuando el primer hombre apareció sobre este mundo, ya hacía 1 millón de años que los dinosaurios habían desaparecido del planeta. Cuando el hombre apareció, cuando Adán aparecía, existían animales también bastante monstruosos, ¿no? Como el tigre de los dientes de sable, era un animal grandísimo y peligrosísimo. Animal con unos dientes colmillos que parecían espadas. El mamut, se cree que también existía en ese tiempo. Entonces, recuerden una cosa, las cosas cambian, el género, hay micromutaciones, no existen las macromutaciones no existen. Eso fue comprobado ya por Mendel, por Linneo, el austríaco Mendel y el sueco Linneo, que clasificó también los diferentes géneros. No existe macroevolución, o sea, un caballo no se puede convertir en jirafa, un elefante no se puede convertir en un león, ¿verdad? Un mono no se puede convertir en un hombre. Pero sí, dentro del género, sí puede haber cambios. Está comprobado, sí puede haber cambios. O sea, un tigre pudo haber aparecido de esta manera y después venir por diferentes micromutaciones ser otro tipo de tigre, aunque sea genéricamente el mismo animal. ¿Ves? El caso de la famosa mosca Drosophila, que yo lo pongo aquí en el libro, donde aparece que a la Drosophila, por mutaciones genéticas, es más grande, tiene más patas, tiene más alas, pero sigue siendo mosca. Sí. No deja de ser mosca, ¿verdad? O las orquídeas pueden ser mejoradas, pueden ser cambiadas, ahí están los injertos, todo eso, ¿verdad? Pero sigue siendo orquídea, no ha cambiado de ser lo que es. O sea, el género no se puede transmutar. No se puede transmutar. Y precisamente siguiendo con el género humano, aquí hay algo en la página 70 que llama la atención porque está resaltado incluso, ¿no? En letras negras, así bien grandecitas, ¿no? Déjame buscar. Hay una pregunta que usted hace ahí, eso viene en el segundo párrafo, donde habla entendiendo plenamente que Dios lo conoce todo desde siempre. Volvemos a la pregunta inicial. Sí. ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar cuando lo creó? La respuesta, así rotunda, es un sí. Claro. Entonces, pastor, claro, son ese tipo de cosas que llaman la atención precisamente y que le invitan a investigar, a pensar, a reflexionar en todo lo que se va planteando mientras se va entrando en el libro. ¿Cuál sería la explicación ahí para esa parte en cuanto a lo que se refiere al conocimiento de Dios sobre el hombre que iba a pecar? Sí, esa es una pregunta muy sensitiva y muy compleja porque hay muchas personas que no me entienden, bueno, de hecho nadie lo entiende, pero que no pueden aceptar que Dios supiese que el hombre iba a cometer pecado. Obviamente Dios lo sabía. Dios es omnisciente, ¿verdad? Si Dios es omnisciente, Dios tenía que saber que el hombre iba a pecar, como tenía que saber que Satanás iba a pecar. Ya hemos incluso considerado eso, lo considero en este capítulo, que podríamos, después, este capítulo no lo vamos a poder abarcar todo hoy, ¿no? No. Pero Dios no sabía que Lucifer se iba a convertir en Satanás, él lo sabía. ¿Ve? El asunto es que nosotros no podemos aceptar un Dios que es tomado de sorpresa. Sería un Dios griego más. Un Dios griego con el que se podía hacer algo para acá y algo para allá. Y entonces no, o se podía engañar, como ocurría, ¿verdad? Porque, como yo digo aquí, hay una teología actual de que trata de, como decimos vulgarmente, tirarle la toalla a Dios, ¿verdad? Decir, no, Dios no puede saber el futuro. Entonces, si Dios no puede saber el futuro, ¿para qué están los profetas ahí? Si el que me habla a mí del futuro es Dios, no un profeta. Un hombre puede pensar y decir lo que le parezca, pero el único que puede realmente decirme el futuro es Dios. Entonces, si Dios no supiera, si Dios no me revelara el futuro,
yo no tendría ninguna convicción de nada, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la iglesia? La iglesia la van a destruir. Cuando venga un gobierno mundial va a destruir a la iglesia y no hay esperanza de nada, ¿verdad? Entonces o lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy haciendo no tiene ningún objetivo fundamental porque yo no sé qué va a pasar. Pero yo puedo pararme detrás del púlpito de esta iglesia y decir, yo estoy seguro que mi Redentor vive y que un día me va a levantar del polvo de la tierra porque Él me lo ha prometido, Él me lo ha asegurado proféticamente. Y Pablo lo dice, Él es las primicias de los que durmieron. Por lo tanto, un día yo me voy a levantar del polvo de la tierra y voy a estar con el Señor para siempre, ¿verdad? Entonces, y un día este mundo va a ser juzgado, va a ser pasado por fuego. Y la iglesia va a morar en esto, porque dice, claro, los mansos heredarán la tierra, en una tierra renovada. ¿Cómo yo voy a confiar en eso si Dios no sabe lo que va a pasar? Entonces, forzosamente tenemos que entender que Él sabía que el hombre iba a pecar. Iba a pecar. Sí, claro. Pero aún así, Él decidió que debía crear al género humano. Correcto. Él iba a crear al género humano. Incluso en la página 76, en el segundo párrafo, hay algo bien interesante. Ajá. Lo voy a leer Así lean. porque merece la pena de que nos hable un poquito de esto. Uh-huh. Y viene hablando precisamente de lo que usted está diciendo. No es que seamos pesimistas. Claro, claro. No existe en este universo un ser más optimista que el cristiano. Ajá. Oiga, que todo lo tiene de Dios, todo lo espera de Dios y que está seguro en Dios. Amén. Creemos firmemente en un mundo mejor, en un mundo superior, en el que imperará la justicia y el orden de Dios. Amén. Pero abro comillas, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Es que simplemente no podemos confiar en el hombre. Claro. Entre admiraciones. Muchos siglos de desastres morales, físicos y espirituales cargan un gran peso de desdichas y frustraciones sobre este pobre ser que se arrastra por el planeta creyéndose dioses. Su soberbia, su orgullo y su ambición no lo dejan ver que va a su desastre total. Pero el hombre quiso ser libre de Dios y esclavo de su pecado, y Dios le dio su libertad. Claro. ¿Qué nos dice sobre esto? Bueno, está muy bien, ¿verdad? Porque debemos entender esto. Dios creó un ser, la Biblia dice que hagamos al hombre, en Génesis capítulo 1, 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Propiamente hablando, aquí la palabra es Elohim, que quiere decir la pluralidad de Dios, ¿verdad? O sea, literalmente dioses, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que es la pluralidad de Dios dentro de la unidad de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, si el hombre es una imagen y semejanza de Dios, Dios no podía impedirle al hombre que tomara una decisión sobre lo que él quisiese hacer. Por esa razón, Dios le puso la prueba del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Si Dios no pone esa prueba, entonces está creando un autómata, o un ser que está obligado ¿cómo se llama?, a servirle incondicionalmente. Usted tiene un perro, tiene un gato, tiene un pato en su casa, lo que usted tenga, y ese animalito hace lo que usted quiere, él no es libre para decidir, no tiene capacidad ni libre albedrío para decidir dónde va a vivir, qué es lo que va a comer, qué va a hacer. Usted es el que lo va controlando, lo va dirigiendo, aunque hay animales que controlan a la gente, pero realmente eso es anormal y eso demuestra lo que es este mundo. Pero, de hecho, el árbol de la ciencia del bien y del mal es la decisión de la libertad del ser humano, del libre albedrío que Dios le dio al hombre. Por lo tanto, si no hubiese existido un árbol de la ciencia del bien y del mal, si el árbol producía ciencia de bien y de ciencia quiere decir conocimiento, ¿no? Si el árbol producía eso literalmente o no, eso es cuestión de discusión en otro caso.
Pero en este caso era un árbol de decisión en el cual el hombre podía decir, yo quiero ser libre de Dios. Precisamente mañana, para adelantarte algo del mensaje de mañana yo voy a hablar sobre eso. Cuando el hombre estaba sin pecado, estaba envuelto en los efluvios de la presencia de Dios. Entonces, quiere decir que el hombre tenía una relación con Dios, en este caso Adán y Eva, ¿no? Tenían una relación tan grande con Dios que ellos se sentían envueltos en una especie de nube de felicidad. Cuando Satanás, ese fue uno de los elementos psicológicos que Satanás usó para decirle, ustedes van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Y eso estaba implícito. Caramba, yo voy a ser como Dios. Entonces yo voy a tener esta capacidad de tener todas estas. Eso fue demasiado para el hombre, no cabe la menor duda. ¿Y cómo se llama? Y como consecuencia de eso, pues el hombre cometió el pecado. Hizo su decisión. Para Dios es pecado, para él no lo era. Si nosotros vemos hoy en día lo que es el aspecto antropológico del hombre y lo que es el aspecto emocional, psicológico del hombre, usted se va a dar cuenta que el hombre no tiene necesidad de Dios. Al menos no tiene necesidad del Dios de la Biblia. El hombre tiene necesidad de algo espiritual, siente su necesidad espiritual, pero en vez de buscar al Dios de la Biblia, busca dioses falsos. Se va detrás de dioses falsos. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia dice, tú tienes que ser santo, tú tienes que cambiar, tú tienes que regenerar tu vida, ¿verdad? Tú tienes que ser una nueva criatura. Y nadie quiere eso, la gente quiere seguir en su pecado. Quiere tener su satisfacción espiritual, pero al mismo tiempo seguir en su pecado. Así el santero, el espiritista, el hinduista, el otro y el demás allá. Creen lo que creen y se sienten espiritualmente bien, pero viven en su pecado. Viven en su pecado. Entonces, eso es contrario a lo que es la voluntad de Dios, de lo que dice. Pero Dios no podía negarle al hombre su libertad. Por lo tanto, ahora bien, podemos decir, bueno, y entonces, ¿por qué nos creó? ¿Por qué nos puso aquí? Para tantas situaciones, para tanta guerra, para tanto dolor, para tanto sufrimiento. Bueno, primero que todo, es mentira que el mundo todo sea sufrimiento. Primero que todo, eso es mentira. El mundo es sufrimiento, pero también tiene cosas buenas. Tiene felicidad también. Pero, incuestionablemente, la parte negativa, la parte del pecado, la labor de Satanás, de los demonios, y todas estas cosas lanzan en la balanza una terrible carga de dolor y de pecado. Pero algún propósito existe en ese acto de Dios, de crear al ser humano. Así que tiene que crear forzosamente a un ser humano, a un hombre. Bueno, en el Génesis capítulo 1, 26 dice Ha-Adam, que quiere decir humanidad, ¿verdad? Hombre y mujer. Pero en Génesis capítulo 2 ya no se refiere a la humanidad, sino se refiere al hombre Adán, que es Ish, y al hombre, no sé si lo estoy pronunciando bien o no, y a la mujer que es Isha. Y fíjense que cuando se traduce que es varona, literalmente es hombre-mujer. Hombre-mujer. Pero la Biblia traduce varona, porque dice que tomó de la costilla de Adán y trajo una mujer, ¿verdad? Entonces, ahí aparece la pareja, hombre y mujer. Entonces, tenemos que entender que esta es la imagen de Dios. Dios nos creó, y hay un propósito en eso. Podríamos decir, bueno, Dios pudo no haber creado. No sabemos, la eternidad no tiene tiempo, no sabemos, para decirlo de una manera, un disparate, no sabemos qué tiempo estuvo Dios en la eternidad sin crear. Sabemos que la Trinidad no tiene ninguna necesidad de crear nada, que se goza en sí misma. La misma Trinidad tiene toda la felicidad en sí misma. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en un momento determinado Dios decidió crear. Y es bueno que haya creado. Imagínate que Dios hubiese creado este universo, todo lo que existe, y solamente hubiese animales en el mundo. Ningún animal le interesa cómo huele una flor, o qué bella es una flor, o qué bello es un atardecer, o qué bello es un amanecer. Los animales no tienen capacidad para apreciar nada de eso. Solamente el ser humano. ¿Ve? Entonces, lo que tenemos que considerar aquí es que en un momento determinado Dios decidió crear.
creó un universo maravilloso, creó un planeta maravilloso, y estamos hablando de un planeta pequeño en todo el resto del universo, ¿verdad? Y creó un ser maravilloso que es el ser humano, con una capacidad extraordinaria y una imagen de él en el hombre. Y dentro de todo eso, a pesar de todo lo que venía, Dios entendió que debía crear. Que debía crear, y tiene un propósito precisamente. Si no hubiese un propósito en el ser humano, entonces sí no tendría ningún sentido. No habría ningún sentido. Yo le digo a cada rato a mi esposa, si no existe Dios, si no hay ningún propósito en esta creación, este es el accidente más monstruoso que ha ocurrido jamás. Porque no tiene ninguna razón de ser. Pero no, gracias a Dios sí la tiene. Sí la tiene, y definitivamente también nos lleva a tener preguntas de profundidad, ¿no? Ajá, claro. El hermano José tiene una pregunta aquí, Amén, tremenda también, que tiene mucho que ver, obviamente, con el hombre, ¿sí? Y con esa decisión de la creación. Hermano José, cuéntenos sobre esta pregunta. Es la misma pregunta que está dentro del libro. Dice, si Dios sabía que él iba a pecar, o sea, ¿por qué al poner, si él al poner el árbol de la ciencia del bien y el mal en el jardín, no estaba como de pronto tentándolo? Si dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, y es verdad. O sea, yo creo eso. Pero, o sea, como si el árbol a ponerlo en el huerto del Edén sea una claro, tentación. No es como si yo pusiera un jarrón en la sala y le dijera a mi hijo, cuidado, lo vayas a romper. Ajá. Pero sería mejor no sacarlo de la sala y ponerlo en un lugar más seguro. Bueno, sí, desde el punto de vista netamente humano podríamos considerar eso así, pero desde el punto de vista de Dios no. Había dos alternativas: o Dios ponía un elemento de decisión en el huerto donde estaba el hombre, o simplemente convertía al hombre en un monigote de su voluntad. Y Dios es demasiado grande para eso, ¿te das cuenta? Para convertir al hombre en un monigote, cualquier cosa menos eso. Incluso él prefiere que el hombre incluso decida ir al infierno antes de convertirlo en un monigote, en un títere o algo así. El árbol en el medio del huerto representa el respeto que Dios le tiene a la criatura que él creó. Representa eso. ¿Por qué? Porque sin eso no hubiese habido forma de decidir. Yo decido adorar a Dios porque eso no hay decisión ninguna. Yo tengo que adorar a Dios porque tengo que adorar, y hacer. Entonces, ¿qué mundo sería eso? Bueno, podría haber sido un mundo sin pecado, podría haber sido un mundo sin problemas, sin ningún tipo de dolor ni sufrimiento, pero el hombre nunca hubiera podido decidir nada. Estaríamos, yo no creo que haya nadie, hasta donde yo conozco, que haya dicho, no, yo hubiera preferido ese mundo. O sea, que tú prefieres ser como una especie de perrito, o de gatito, o caballito, que hace lo que... Pastor, pero ahí cabe, Dios es justicia. Y al poner que Dios es justicia, Él tiene que determinar quién lo sigue en verdad, porque es justo o porque es injusto. Si Él no hubiera puesto eso, el hombre hubiera sido como un muñeco. ¿Verdad? Que eso es lo que estamos diciendo, sí, claro. Eso es lo que está diciendo. Que sí, ¿a quién le gustaría esa solución? No creo, ¿no? Entonces hubiera sido mejor que no hubiera creado nada. Así que al crear, lógicamente, tenía que haber una decisión. Pero no una tentación, no como una tentación. No, él no tienta al hombre, el que lo tienta es Satanás. ¿Ves? Entonces, ahora bien, eso aquí. Ahora vamos a poner un cuadro hipotético. Que el hombre nunca hubiera pecado, ¿verdad? El árbol estaría tal vez un tiempo, ese árbol estaría tal vez un tiempo allí, y al cabo de un tiempo Dios lo quitaría, ¿ves? O sea que entonces quería decir que el hombre había decidido seguir voluntariamente a Dios, ¿verdad? Entendamos una cosa: Adán y Eva
Adán y Eva eran inocentes en cuanto al pecado, pero no quiere decir que eran tontos, Eran tontos o tarados o algo de eso, porque hay gente que piensa que eran como niñitos. Déjenme decir algo, Adán le puso nombre a los animales que había en el huerto. Para poner el nombre a los animales tenía que ser una persona inteligente. ¿Ves? O sea, Adán y Eva eran inocentes en cuanto al pecado, pero no quiere decir que estaban exactamente, que no tenían ningún tipo de exactamente. Miren, y eso lo pongo yo en el libro y lo discuto. Bueno, no hay que discutirlo a muerte, porque eso no, al final nadie puede comprobar ni una cosa ni la otra. Génesis capítulo 3 dice que conoció el hombre a Eva, ¿verdad? Y la palabra conocer en la Biblia significa tener relaciones íntimas. Pero Dios, cuando creó a Adán y a Eva, le dijo multiplicar y fructificar y multiplicaros, ¿verdad? O sea, Dios le hizo una mujer al hombre para que tuviese relaciones íntimas con ella. Dice que cuando Adán estaba allí en el huerto, él trajo a todos los animales del huerto y Adán le puso nombre, pero que no se encontró ayuda idónea para Adán. Entonces la ayuda idónea fue Eva, que Dios la creó del costillar de Adán, ¿verdad? Pero cuando lo creó le dijo, ahora ustedes fructifiquen y multiplíquense. ¿Y cómo los hombres iban a hacer eso sin entrar en relaciones íntimas? Entonces fíjense, el hombre, porque ahí somos un poco infantiles nosotros cuando discutimos ese punto, porque entonces, el hombre tuvo relación con la mujer después que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y aún hay quien se cae de espalda diciendo que ese fue el pecado. Eso es un disparate, eso no tiene sentido, ¿verdad? El sexo no es pecado. El sexo con el hombre y la esposa no es pecado. Pablo lo dice claramente, ¿verdad? Allá en Hebreos. Bueno, el que escribió en Hebreos lo dice: honroso sea en todos el lecho sin mancilla. Entonces, exactamente. Entonces la cuestión es que, aunque la Biblia diga que él la conoció, no quiere decir que sea la primera vez que lo hubiese conocido. Es probable que ellos ya tenían relaciones, porque si hubiese sido así, entonces ellos hubiesen desobedecido a Dios aún antes de comer del árbol. ¿Se dan cuenta? Exactamente, porque Dios les dio esa orden. Ustedes tienen que fructificar y multiplicarse. No había ningún pecado que ellos tuvieran relaciones íntimas. Ahora, cuando dice allí conoció, es para dar paso al relato de Caín y Abel, ¿verdad? Bueno, pastor, bien interesante, ¿verdad, hombre? Lástima el tiempo. Creo que ha corrido ya él no ha preguntado nada. Suficiente. No sé el hermano Casimiro si tiene alguna pregunta o quisiera intervenir con algo de lo que hemos hablado hoy. Fíjate, es súper interesante escuchando al pastor hablando de la creación del ser humano. Como dice específicamente, no tenía por qué hacerlo, pero cuando nos hace, lo valioso de esa creación es la libertad que nos da a nosotros para poder elegir, para poder escoger. Y repitiendo sus palabras, para que se no como robots. Tienes que hacer esto y ya lo eres, y no darme ninguna opción a mí o a los seres humanos para que si quisiésemos disentir, que no lo hiciésemos. Indiscutiblemente, cuando le conoces, no quieres estar ni un segundo lejos de él, porque sabes, claro, reconociendo quién es, y siendo nosotros tan pequeños, tan minúsculos, tan poca cosa enfrente a él, nos damos cuenta de la grandeza de él al crearnos. Amén. Y que no se nos olvide algo. Dice que nos hizo, en cierto sentido, más maravilloso que los ángeles, enfrente a él. Entonces, tiene razón que permitiera que hubiese pecado, porque de la otra forma, de que hubiese valido que él no hubiese creado. Claro, claro. Mire, tiene extremada y sobrada razón. No, sí.
es que cuando nosotros vemos el propósito de Dios, por eso es que yo estoy haciendo un mensaje al mes que se llama el Pacto Trinitario, el propósito de Dios en la salvación, ¿verdad? Cuando uno ve al final del propósito de Dios, y por eso decía al principio que la Biblia es un libro completo en el sentido de que empieza con la creación y termina con una nueva creación. Entonces nosotros podemos decir, bueno, el plan de Dios es grandioso, es maravilloso, porque cuando nosotros estamos en el reino de los cielos, todos los que estamos allí, hemos estado allí, vamos a estar allí bajo la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, y vamos a estar voluntariamente bajo su voluntad y bajo su soberanía. ¿Comprende? Entonces, es maravilloso cuando uno logra entender todo lo que Dios se propone. Dios no quiere, Dios no es un dictador humano. Los dictadores son los que se placen en tener a la gente agarrada por el cuello, como dicen los puertorriqueños, ¿verdad? En tener a la gente agarrada por el cuello para que les obedezcan y les sirvan. No, Dios no quiere eso. Dios es demasiado grande para eso. Por lo tanto, el ser que esté a su lado va a ser una persona completamente feliz. Porque ha querido estar. Y entendamos esto, que muchas veces no entendemos. La justicia de Dios, la justicia de los siglos, no es la justicia de los hombres. Es la voluntad de Dios que se cumple. Y es lo que Dios quiere para este mundo. La justicia de los hombres es imperfecta y es corrupta. La justicia de Dios es la verdad práctica. Lo que Él diga que es justicia, eso es justo. ¿Verdad? Pero nosotros vamos a estar contentos con eso, vamos a estar de acuerdo con eso, porque hemos querido vivir bajo su liderazgo, su soberanía, su reino. Bajo su reinado. Exactamente. Correcto. Bueno, pastor, creo que ya es hora para despedirnos por ahora, en este momento. Seguro. Entonces, la invitación es a que nos despida de este tercer tiempo que llevamos con Sí, Foro. sí. Quiero decir algo primero, agradecer nuevamente a ti, que Dios te ha puesto un hombre aquí que es una maravilla, para mí ha sido algo extraordinario y lo quiero mucho como mi hermano en Cristo y también como compañero en esta lid, y también a nuestro hermano José, a nuestro hermano Andy, al pastor, a Galo, que también ha participado, ha estado con nosotros. Les agradezco mucho su participación y espero que no sea la última vez que estemos reunidos en este foro, ¿verdad? Obviamente no hemos podido completar todo lo que es el capítulo primero, el capítulo 2, ¿verdad? Hay que hablar sobre lo que es el protopueblo. Exacto. Así que para el próximo mes vamos a estar, ¿cómo se llama? Considerando algunos otros aspectos. Déjenme ver cuándo es el próximo diciembre, sería para el día 5, creo, ¿no? El 5 de diciembre. Sí, sábado 5 de diciembre. Entonces, yo quisiera pedirle al pastor Casimiro que él nos ¿es Casimiro, eh? Sí. Sí, gracias. Que él nos despidiera en oración para concluir este foro. Bueno, mi hermano. Con mucho gusto. Bueno, pues, oremos. Damos gracias a tu Padre. Señor, te damos las gracias porque, como hablábamos hace unos segundos antes, eres tan maravilloso que tu creación la quisiste compartir con nosotros. Amén. Eres muy maravilloso porque, conociendo nuestra naturaleza pecadora, decidiste, dentro de la raza humana, escoger a un pueblo, Señor. Así es. Y tuviste la gracia, el amor y la misericordia de, dentro de ese pueblo, escoger, Señor, sin ningún tipo de discriminación, a aquellos que iban a formar ese pueblo que te iba a honrar y te iba a dignificar. Oh Señor, que lo hiciste desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Padre, te pedimos que cada día tú hagas crecer en nosotros el amor entre todos, que podamos, Señor, reconocer a cada paso que demos quién eres. Y lo más importante, que te querramos por eso, por quien eres, no por lo que tú puedes
que también seas ese Padre glorioso y amoroso, cuando aún tú permitas que en ciertos momentos puedan ocurrir cosas en nuestras vidas que pudiese parecer que no son agradables, pero tú has confirmado todo tipo de eventos en nuestra vida cuando tú dices y has enviado a través de tu Hijo Yeshua la palabra donde nos dice que todo nos obra para bien. Amén. Amén. En el libro escrito por tu siervo Saúl, en Romanos 8:28. Por eso, Padre, de nuevo, te damos las gracias, te alabamos y te glorificamos. Sigue, Señor, poniendo el amor y el deseo de cada día, a cada paso que demos, a cada segundo, hacerlo todo para tu honra y tu gloria. Amén. Favores que te pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Adón y nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas Gracias, gracias, hermano. pastor. Muchísimas gracias. Espero que podamos volver a participar juntos, ¿verdad? Para mí es una honra. Para mí también. Para mí también. Gracias.